Vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia en su celular o en su tablet o físicamente, que son mucho más bonitas, ¿verdad? Y mucho más fáciles de manejar, ¿cierto? Puede abrir su Biblia allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, en el cual hoy día vamos a estar reflexionando, ¿ya? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Tienen frío? ¿No? Ustedes, los de casa, tienen que estar calentitos, ¿verdad? Allí, así que les saludamos a la distancia, un abrazo. Pero aquí también estamos con un calor maravilloso de familia, ¿verdad? Porque no es solamente una reunión más, esta es una reunión de la iglesia, de los santos, de la iglesia de Jesucristo. Es la gran familia de Dios. Así que el que está a su lado, mírelo muy bien. No, eso, la distancia física no nos impide mirarnos, apreciarnos, ¿verdad? No nos impide que estemos demasiado rígidos, hermanos. Nosotros somos una iglesia dinámica, viva. ¿Amén? A ver. Muy bien. Es que parece que la mascarilla, ¿verdad? Como que nos frena. ¿Cómo se dice, Pedro, allí? Frena un poco nuestra voz, que salga con todo ese timbre, ¿verdad? Con esa fuerza. Pero estos somos iglesia, en primer lugar. Somos iglesia aquí y en el lugar donde podamos estar, conectados, unidos al cuerpo de Cristo. Amén. Así que en ese espíritu, queridos hermanos, vamos a acercarnos a la palabra del Señor, porque la iglesia es la primera que tiene que oír la voz de Dios, para poder caminar y tener un surco claro en este mundo de tinieblas. Amén. Sobre todo nosotros como hijos de Él, que estamos inmersos en diferentes áreas de la vida, en diferentes facetas de nuestra sociedad, en las cuales sí necesitamos escuchar a Dios, ser respaldado por Él, ser guiado por Él. A veces tomamos decisiones muy humanamente en todas nuestras áreas, o apresuradas, o reaccionamos de manera también muy carnal, ¿verdad? Y qué bueno es poder acercarnos a la Escritura, porque ella, ¿cierto?, tiene el consejo de Dios para nosotros, para ser guiados en estos tiempos difíciles. Amén. Muy bien. A este tema o reflexión nomás, porque me dijeron que sea una reflexión porque tenemos Santa Cena después, le he denominado el soplo de Dios o inspiración de las Escrituras. Este es el tema que nos corresponde en esta segunda semana del mes de septiembre. Y fíjense que en este mes de septiembre o este domingo continuamos con nuestras prédicas enfocadas en destacar y exponer el valor que tiene la palabra de Dios para los creyentes y para la humanidad en general, ¿ya? Como vimos el domingo pasado, la Biblia es la revelación especial de Dios. Es la revelación especial de Dios, dijimos. No hay otro libro en el mundo que haga las declaraciones que hace la Biblia. No hay. No hay otro libro en el mundo que haga estas declaraciones que realmente salen de una caja de Pandora, pareciera, ¿verdad? Tan espectaculares, tan extraordinarias. No hay declaraciones en otro libro que diga algo acerca de Dios como lo dice la Biblia, que diga algo acerca del ser humano como lo dice la Biblia. No hay otro libro en la historia que diga algo sobre la creación como lo dice la Biblia, o que diga algo del universo como lo dice la Biblia. Ni el Corán, ni los libros sagrados de los hindúes o de los budistas, ni la fantasía sin sustancia del libro de los mormones. ¿Usted ha tenido un libro de los mormones en su mano? Son fantasías, meras fantasías. Ninguno de estos libros puede decir algo con respecto a Dios, a la creación y al ser humano como lo dice la Biblia. Puede que sus seguidores de estos libros reclamen algo especial detrás de estas obras, pero no tienen consistencias, hermanos queridos, porque solo son productos de fanatismos ciegos y de paganismo. Yo lo digo con todas sus letras nomás. Fanatismo ciego y paganismo pleno. Aún más, quiero que vayamos agregando a este pensamiento.
Aún más si comparamos la Biblia con otros libros buenos y útiles, que incluso pueden llegar a ser de escritores cristianos y quizás pueden haber sido guiados por el Espíritu Santo, pero tales libros, hermanos, siguen siendo palabras de sus escritores, pensamiento de sus escritores, reflexiones de sus escritores, y no las mismas palabras de Dios. La Biblia, frente a toda esta literatura del mundo, que es muchísima, se levanta de manera inconmensurable, hermanos queridos, porque no hay otro libro como este. La pregunta es esta: ¿qué hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro? Porque a veces la tenemos en hoja, ahora la tenemos en los teléfonos, en los tablets de lectura. ¿Por qué este libro es tan distinto? ¿Por qué? Hermanos, la Biblia es diferente por una simple razón nomás. Porque sus palabras han sido dadas divinamente. Y es por eso que escogimos este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que les invito a leer ahora. Búsquela. Solamente por esa característica es diferente. Porque puede tener el mismo empastado de un libro de los hindúes o del Corán, puede tener el mismo empastado de cualquier otro bestseller ¿cierto? Que hay en este tiempo, pero hay algo distinto entre esos libros y la Biblia. Y está en este pasaje lo diferente. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo pasaje. Usted sin duda se ha chocado muchas veces con él, ¿verdad? Es decir, hermanos queridos, según este pasaje, o lo escrito aquí, que toda la Biblia fue escrita no porque el Espíritu Santo haya sugerido pensamientos buenos y santos en los escritores, sino porque la Biblia fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Es decir, que la diferencia con cualquier otro libro es la inspiración. Es la inspiración. Y es aquí donde quiero llegar a la reflexión, hermanos. La palabra inspiración es un concepto muy usado, pero además muy abusado, violentado y profanado también. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. El concepto inspiración, aunque lo tenemos muchas veces en todos los ámbitos y queremos usarlo en cualquier lugar y en cualquier cosa, este concepto, hermanos queridos, es abusado y violentado. Es muchas veces profanado incluso. ¿Por qué? Porque escuchamos alguna canción bonita. Cuando escuchamos alguna canción bonita o cuando escuchamos un mensaje o una predicación distinta o vemos una pintura o presenciamos una buena obra de teatro o somos movidos por un discurso y decimos: ¡wow! Eso fue muy inspirado, ¿verdad? O cuando un deportista, por ejemplo, va más allá de sus habilidades normales, todos podemos decir o todos dicen: estaba inspirado. Algunas veces hasta las cosas más vulgares y feas son consideradas como inspiradas, como algunas obras de arte que solo comunican inmoralidad. Pero la gente dice: este artista estuvo inspirado. Pero la palabra inspirado, hermanos, originalmente tuvo un significado muy especial que no podría ser aplicada a ninguna de las cosas antes mencionadas. Este significado original solo puede ser aplicado a la infalible revelación de la palabra de Dios. Miren qué interesante.
Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué significa inspirado o inspiración? ¿Y qué significa específicamente en relación a la Biblia? El texto que hemos leído de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el cual nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia, etc. Aquí la palabra traducida directamente del griego original, hermanos, como inspirada en las traducciones más antiguas de la Biblia, y aquí voy a tener que usar una palabra griega, que yo no la pronuncio muy bien, pero sí los escritores y comentaristas la usan, que se llama theonautos. Theonautos. Ahí está escrita, ¿verdad? Esa es la traducción del griego original, theonautos. ¿Y por qué necesitamos acercarnos a este concepto? Para poder entender que esta palabra inspiración no se puede usar en cualquier cosa. Theonautos. Y esta palabra, hermano, literalmente significa o se traduce como exhalado por Dios o soplado por Dios. Inspiración. El concepto aquí, hermanos, del original en griego, habla de que Dios sopló las palabras de las Escrituras a las mentes de aquellos que las escribieron. Entonces, escribieron siendo llevados, guiados, impulsados por el Espíritu de Dios. Interesantemente, hermano, que este es el único uso en la Biblia de la palabra griega theonautos. Qué coincidencia, el único uso. Única, exclusividad. La cual se traduce esta palabra theonautos como inspiración. Fíjense que theonautos o inspiración es la combinación de dos palabras, theos, que es Dios, neutos, que es soplo o exhalada. Para esto quiere transmitirnos la idea de que la Escritura es exhalada, emitida, emanada por Dios. Sirviendo, fíjense muy bien, sirviendo como una extensión de Dios mismo. Es decir, Dios exhala, sopla la Escritura, la comunica, sale de Él. Es una extensión de Él mismo hacia la mente y el corazón de los escritores bíblicos. Generando así, hermanos queridos, una extensión de sí mismo, Dios. Al soplar o exhalar sus palabras sobre la mente de los hombres para que éstos las registraran, era una extensión de sí mismo hacia ellos. Por lo tanto, hermanos, la palabra inspiración no se puede aplicar en cualquier cosa. Porque estaríamos involucrando a Dios en ciertas cosas donde Él jamás ha pensado involucrarse. No la podemos usar en cualquier cosa, porque estamos hablando de que es Dios soplando, extendiendo algo de sí mismo hacia los escritores bíblicos para que esto lo dejaran registrado. Entonces, la palabra inspiración no se puede aplicar a cualquier cosa que nosotros queramos, ni aunque sea la mejor obra de arte. Porque no sé si Dios quiere participar o participó en la creación de esa obra de arte. ¿Me entiende, hermanos? ¿Sí? El concepto soplo de Dios o la extensión de sí mismo se muestra como una poderosa fuerza en toda la Biblia. Ojo, que no es solamente allí. Por ejemplo, Dios sopló el aliento de vida en Adán. Asimismo lo dice Génesis capítulo 1, verso 2:7, ¿verdad? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Jesús, acordémonos de Jesús, pasemos del Antiguo al Nuevo Testamento. Cuando se le apareció a sus discípulos después de la resurrección y pronunció paz sobre ellos, luego los envió al mundo, y el texto de Juan capítulo 20, verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. En Génesis, entonces, Adán recibió el soplo de vida de Dios. En el Evangelio de Juan, los discípulos recibieron el soplo del Espíritu Santo de Jesucristo. Y el pasaje que estamos analizando, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios. Esto nos está diciendo entonces, hermanos, que la Escritura, la palabra de Dios que usted tiene en la mano ahora, la colección de los libros o de los escritos sagrados del cristianismo, las palabras escritas en la Biblia, son palabras exhaladas de Dios, por Dios, sopladas por Él. Son una extensión de Dios mismo que quedó registrada en este contenido. Y no solo una parte de las Escrituras, porque algunos apelan de que hay ciertas partes que son inspiradas y otras no. No. Timoteo dice que no es solamente una parte, sino que toda la Escritura, todo lo que está contenido en este libro, aún las partes que no entendemos, porque hay muchas partes, ¿por qué Dios habrá puesto esto? Las genealogías, por ejemplo, cuando usted llega a ellas, ¡ay, Señor! ¿Por qué? ¿Para qué? Aún las partes que no entendemos, y incluso aún las partes que no nos gustan de la Biblia, porque son partes que aluden a tu condición y a mi condición. Porque la palabra de Dios es un espejo donde nos podemos reflejar. Y cuando no me acerco a ese espejo cada día, entonces puedo estar, ¿cierto?, viviendo una vida muy distorsionada a la que Dios quiere. Aún las partes que no nos gustan. Toda la Escritura es soplada por Dios. Toda la Escritura es inspirada entonces. Teuneutus. Toda la Escritura es una extensión de Dios mismo, revelada a los hombres. Esto, queridos hermanos, esto es lo que hace a la Biblia un libro totalmente diferente a cualquier otro libro sagrado religioso, a cualquier otro libro de autoayuda que usted conozca. Porque hoy en día sí que hay libros de autoayuda, ¿verdad? Y a veces los valoramos más que la Biblia. Los usamos más que la Biblia. Esta es la diferencia entre la Biblia y los demás libros. Cada palabra de la Biblia fue emanada de Dios. Por lo tanto, tiene el sello de la autoridad divina sobre ella. Qué tremendo, hermanos. Y esa autoridad divina que tiene la Biblia la hace diferente y útil. La hace provechosa para el hombre. La hace valiosa para el ser humano, para la vida de todos nosotros, para la vida de su iglesia. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya dijimos que esa es la que marca la diferencia entre toda la demás literatura. Pero esa autoridad divina de Dios, esa extensión de Dios en el contenido de la Escritura, le da la autoridad divina para que esta palabra sea útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos preparados, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos y cerramos? Vamos a cerrarnos. Bueno, queridos hermanos, qué tremendo es esto, cuando logramos entenderlo, ¿verdad? Porque de esa manera ya comienzo a mirar la Escritura de otra manera también. Dice que
tiene la autoridad divina, y esa autoridad divina y esa extensión de Dios sobre este contenido de la Biblia le da la autoridad para guiar al hombre. Es útil para el hombre, útil para enseñar toda verdad, toda la verdad. Y no solo la enseña, hermanos, sino que nos instruye cómo vivir según esa verdad que nos ha enseñado. ¿Se da cuenta cómo Dios no nos dejó al azar, sino que nos dejó con un contenido totalmente, hermano, llevadero, muy explicado, explícito? Es útil para enseñarnos toda la verdad y para ayudarnos a vivir esa verdad. Es útil para reprender, dice. Reprender el error, porque no va a reprender lo que es bueno, va a reprender el error, va a reprender o censurar o reprobar nuestro mal actuar. Es útil para traer convicción de pecado. Es decir, la Biblia nos dice cuándo hemos hablado o actuado, o cuándo hemos sentido o pensado mal. La Biblia nos acusa cuando hemos hablado, cuando hemos actuado, cuando hemos pensado mal. Y nos dice lo que es incorrecto y lo que desagrada a Dios. Mire qué maravilloso libro. Nos ayuda a ver el error en nuestro caminar con Él, amonestándonos, ¿cierto?, de nuestro pecado. Yo estoy seguro que Dios nos amonesta permanentemente. Uno lucha con esto aquí en la mente, ¿verdad? Porque siempre, como seres humanos caídos, estamos errando. Tenemos una naturaleza que nos tiende hacia el mal. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es tan débil que algunos se quedan dormidos que en la prédica. ¿Cierto? Es débil nuestra carne. Entonces siempre estamos luchando aquí en nuestro interior, en nuestra mente, con todas estas cosas que tiene nuestra naturaleza caída y que quiere controlarnos. Bueno, pero la Biblia nos ayuda allí. Y dice que es útil para corregir. ¿Qué es lo que corrige? Las fallas. Corrige a las personas. Pero no solamente las corrige, sino que también las restaura, porque donde hay corrección de Dios, disciplina de Dios, es para restauración. No es para dejarlas simplemente, ¿cierto?, allí rotuladas de que fallaste, sino que es para que tengamos ese proceso de enmendar y de restaurar. La Biblia, hermanos queridos, no solamente nos muestra dónde nos hemos equivocado, sino también nos ayuda a decir y hacer lo que es correcto. No solo revela cuando nos hemos salido del camino, sino que nos ayuda a enderezar nuestros pasos, ¿verdad? Corrige. No solo nos dice dónde hemos metido la pata, como decimos en buen chileno, ¿verdad? Sino que también nos muestra el remedio para restaurar. Por eso es que corrige. Y la corrección de Dios es para restauración. También dice que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, porque tiene esa autoridad divina, porque es una extensión de Dios. Entonces tiene la autoridad para podernos instruir en justicia. En otras palabras, nos instruye para vivir correctamente, hermanos. Y lo más difícil de vivir correctamente, ¿sabes cuándo es? Es cuando tú estás solo, cuando yo estoy solo. Porque cuando estamos con la demás gente, moralmente nosotros, ¿cierto?, creamos una ética moral de respeto hacia los demás y de una vida. Pero cuando tú estás solo, eso es lo difícil. Porque tu mente vuela, puede ser, en el lugar donde estás. La lucha del ser humano. Ese es el lugar donde realmente la palabra de Dios debe hacer vivir correctamente en nuestra soledad. Nos instruye para vivir una vida que tenga la aprobación de Dios. Nos instruye en justicia para vivir una vida
¿cierto?, que tenga la aprobación de Dios. Una vida que tenga el visto bueno y el deleite de Dios en ella. Wow, o sea que la palabra de Dios en realidad, hermano, es la que nos acondiciona para vivir correctamente, no importa el lugar donde estemos, con quién estemos o estemos solos. La palabra de Dios debe ayudarnos a vivir esa vida correctamente en todo lugar. Y que realmente no la vivamos para los demás, sino que la vivamos para Él, para que a la vista de Él sea un deleite nuestra vida, a la vista de Él. Y finalmente la Escritura dice que es útil para que los hombres de Dios puedan ser completamente equipados para toda buena obra. Si queremos ser santos y si queremos ser fieles seguidores de Jesucristo, de nuestro Señor, entonces tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, leerla, estudiar la palabra de Dios, ya sea en los grupos de vida, ya sea en los ministerios, o ya sea en un estudio personal. Debemos creamos, hermanos queridos, en lo que dice la Biblia sin dudar, y aceptemos su autoridad sobre nuestra vida. Hay un dicho que dice, que yo lo quería y pensaba, lo pongo, no lo pongo, que no sé cuál es el autor, dice: Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. ¿Qué piensan ustedes de ese dicho? Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. ¿Para qué más? Si Dios lo dijo, yo lo creo y eso es todo, suficiente. Pero fíjate que ese dicho está mal dicho. Porque si Dios lo dice, eso es todo. Lo crea yo o no. Porque Dios no necesita que su palabra tenga el beneplácito de nosotros para que sea palabra inspirada y palabra de verdad. No necesita nuestro beneplácito. Qué tremendo, ¿ah? Si Dios lo dijo, eso es todo, hermanos. Y a eso hay que obedecer. Y a eso tenemos que someternos. Porque Él lo dijo solamente. Y eso es suficiente. Lo entienda o no lo entienda, lo crea en el momento o no lo crea, yo debo sujetarme a ello. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a concluir, ¿ya? La Biblia, hermano, para terminar, es la palabra de Dios inspirada. Y ya sabemos lo que significa inspirada. Y no a todas las cosas se le puede decir inspirado. Pero no solamente es inspirada, sino que es plenaria, totalmente, toda, verbal, infalible y sin error. Aunque muchos escritores, y hay una alta crítica que apela, ¿cierto?, a las falencias y errores históricos, arqueológicos de la Biblia y contradicciones que se puedan dar. No, hermanos, ojo, si Dios es un Dios perfecto, ha creado una palabra de Dios perfecta sin errores. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Es suficiente. Y de ahí lo crea yo o no. ¿Se acuerdan de ese dicho? Bueno, la Biblia, hermanos queridos, es una fuente confiable. Es exacta. Y usted puede confiar en su consejo, en su verdad. Es exacta y confiable para lo que Dios quiere que el hombre sepa. Es la carta, es la misiva de Dios, dijimos la semana pasada. Es confiable y exacta para lo que Dios quiere que el hombre crea y cómo Dios quiere que el hombre actúe en su vida espiritual y en su vida con todos los demás, en su vida integral. Y con esto cierro, hermanos. Por eso, pero por sobre todo eso que hemos dicho, la Biblia es una extensión de Dios. Acuérdense, un soplo que llegó a la mente de los hombres para que ellos pudieran, ¿cierto?, escribir lo que Dios decía. Es una extensión de Dios y de su autoridad divina, la Biblia. Entonces podemos encontrarnos con Él en ella. Si nos acercamos a la Biblia,
Y si es extensión de Dios, es el soplo de Dios. Contiene la vida de Dios, el pensamiento. Entonces yo en la Biblia me encuentro con Dios. Eso no lo dije yo, no lo inventé yo. Eso lo dijo el pastor Eduardo Rivera cuando tuvimos el curso Introducción a la Biblia que dictamos en los días miércoles el semestre pasado. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Con eso cierro, hermanos. Que Dios nos bendiga con este libro. Que Dios nos bendiga y nos permita encontrarnos con Él cuando nos acercamos a su contenido. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, vamos a orar.